el reportaje de Tuchman de The Guardian sobre archivos de computadora que llegaron a esta periodista y que le permiten titular la nota con que ligan trucos sucios de televisora con el favorito a la presidencia de México, que la televisora habría vendido cobertura favorable a prominentes políticos. Esta traducción de Noticias MBS con Irving Huerta, que la realizó, dice lo siguiente: la televisora más grande de México vendió cobertura favorable a prominentes políticos en sus espacios de noticias y en sus programas de entretenimiento, y usó los mismos programas para desprestigiar a un líder de la izquierda, según documentos a los que accedió The Guardian. Los documentos, que consisten en decenas de archivos de computadora, salen a la luz solo a unas semanas de la elección presidencial del 1 de julio y coinciden con la aparición de un movimiento con una enérgica protesta que acusa a Televisa de manipular su cobertura a favor del candidato puntero Enrique Peña Nieto. Los documentos, que parecen haber sido creados hace varios años, incluyen un esquema de tarifas aparentemente cobradas para impulsar el perfil de Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, una detallada estrategia mediática diseñada para atacar la anterior candidatura de Andrés Manuel López Obrador, quien es el más cercano rival de Peña Nieto, acuerdos de pago sugiriendo que la oficina del expresidente Vicente Fox ocultó cantidades exorbitantes del erario para promoción en los medios. Aunque no es posible confirmar la autenticidad de los documentos que fueron filtrados a The Guardian por una fuente que trabajó con Televisa, esto es muy importante, dice el periódico, aunque no es posible confirmar la autenticidad de los documentos que fueron filtrados a The Guardian por una fuente que trabajó en Televisa, los cruzamientos de información muestran que los nombres, fechas y situaciones mencionadas coinciden en gran medida con los hechos. También hay evidencia de que sí tuvieron lugar las acciones propuestas. Los señalamientos surgen en un momento crucial para Peña Nieto, el candidato del ideológicamente nebuloso Partido Revolucionario Institucional. Recientes encuestas de opinión indican que su liderazgo comienza a erosionarse a la par del papel de Televisa. Como hacedor de reyes de la política, se ha convertido en un tema central de campañas. En un país en que los periódicos se leen poco, dice The Guardian, y el alcance de Internet y la televisión por cable sigue estrictamente limitado a la clase media, Televisa y su rival TV Azteca ejercen una poderosa influencia en la política nacional. Televisa, el imperio mediático más grande en el mundo hispanoparlante, controla aproximadamente las 3/3 partes de la programación de los canales de televisión gratuita en México. Los documentos parecen haber sido desarrollados dentro de Radar Servicios Especializados, una compañía de mercadeo que encabeza el vicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero. Televisa no quiso clarificar a The Guardian la relación entre Radar y el núcleo de la compañía o el papel de Quintero en las dos compañías sin primero ver los documentos. Un vocero se negó a comentar sobre los señalamientos sin ver los archivos. No podemos dar ninguna opinión sobre información o documentos que no conocemos, dijo. Muchos de los documentos vistos por The Guardian fueron guardados bajo el nombre de Jessica de la Madrid, quien entonces era empleada de Radar y amante de Peña Nieto, dice el periódico británico. La Madrid le dijo a The Guardian que ella creía que los documentos eran falsos. Aseguró que los proyectos de promoción para políticos en los que ella trabajó nunca incluyeron la venta de contenido. Uno de los documentos es una presentación de PowerPoint que explícitamente declara el objetivo de asegurarse de que López Obrador no gane la elección de 2006. Estos disputados comicios terminaron con el candidato de izquierda perdiendo una amplia ventaja y diciendo que había sido engañado, dice la periodista. La presentación aparentemente fue creada justo después de la medianoche del 4 de abril de 2005, horas antes de que se informó que el presidente Vicente Fox se reunió con los directores de Televisa y Televisión Azteca. Fox estaba enfrentando fuertes críticas por un intento de acusar a López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, como responsable de una disputa menor sobre planeación. El documento describe
medidas de corto plazo para controlar la reacción con un periodo de luto nacional por la reciente muerte del Papa Juan Pablo II, para distraer la atención de la creciente polémica. Al siguiente día, Fox declaró un día de luto por el pontífice. Las estrategias de largo plazo proponían, entre comillas, desmantelar la opinión pública de que López Obrador es un mártir salvador, se cierran las comillas, al acrecentar la cobertura noticiosa de crímenes en la capital y recordar casos antiguos de corrupción que involucraban a sus exaliados. El plan proveía, entre comillas, promocionar las historias personales de celebridades que fueron víctimas del crimen en la capital. Vuelven las comillas, instando a los habitantes de la casa de Big Brother para que hiciesen lo mismo. Algunas de las celebridades hicieron justamente eso, tanto en programas de espectáculos como en la versión mexicana de Big Brother de celebridades que se transmitió ese mayo, dice The Guardian. El documento también informa que los guionistas de un popular programa de sátira política llamado El Privilegio de Mandar debían hacer que el personaje de López Obrador pareciera torpe e inepto. El episodio, y lo entrecomilla, torpe e inepto. El episodio final del programa, transmitido inmediatamente después de la elección de 2006, cuando el resultado del recuento aún estaba pendiente, terminó con un discurso nada humorístico de un actor llamando a López Obrador a aceptar la derrota. Así terminó, con un discurso nada humorístico de un actor llamando a López Obrador a aceptar la derrota. Un ex empleado de Televisa, quien no es la fuente de los documentos, le dijo a The Guardian que acudió a reuniones al interior de la compañía en las que se discutía la estrategia anti-López Obrador. Entre comillas, le dice esta fuente que asistió a esas reuniones y que no es la fuente que le dio al periódico los documentos. Había una estrategia y había un cliente que pagaba muchísimo dinero, señaló la fuente del periódico británico. Había una estrategia y había un cliente que pagaba muchísimo dinero. La mayoría de estos documentos o de los otros documentos son estrategias y presupuestos asociados con el aparente objetivo de promocionar a clientes políticos a través de anuncios de televisión y programas. Estos incluyen 3 hojas de Excel tituladas Enrique Peña Nieto, presupuesto 2005-2006, aparentemente creadas al inicio de su mandato en el Estado de México. Las 3 hojas detallan cerca de 200 notas, entrevistas y reportajes. La versión más antigua indica un costo total de 346,326,750 pesos. La más reciente incluye, entre comillas, una rebaja del 50%. Un documento con las mismas cifras vistas por The Guardian fue citado por López Obrador durante el debate presidencial del mes pasado, en el que repitió sus acusaciones de que Peña Nieto no era producto de televisión. Peña Nieto y Televisa sugirieron que el documento publicado en 2005 por la revista Proceso, identificada con la izquierda, se trataba de una falsificación. Ese documento fue obtenido por el periodista de investigación Genaro Villamil, quien siempre se ha negado a revelar la identidad de su fuente. En el pasado, Televisa acusó a Villamil de tener la misión de desprestigiar a la compañía. El equipo de campaña, dice la periodista de The Guardian, el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto se negó a responder si el Estado de México había pagado a Televisa por cobertura mediática. Debo hacer un paréntesis aquí. Ya el PRI sacó un comunicado que leí más temprano y que lo leí íntegro sobre el tema, rechazando lo que publica The Guardian. Y bueno, cierro el paréntesis para decir que en una respuesta por escrito a The Guardian, David López, quien es el jefe de comunicación de Peña Nieto y anteriormente tuvo el mismo cargo en el Estado de México, aseguró que durante el periodo de Peña Nieto como gobernador no existieron contratos de ese tipo. López agregó que todos los contratos de publicidad para la comunicación de las actividades de gobierno y las sumas en cuestión han sido transparentadas y puestas en Internet. Políticos mexicanos han sido criticados fuertemente por gastar abundantemente en promover los logros de sus administraciones en medio de sospechas de contabilidades creativas. Todo un tema, Todo un tema. Resumimos aquí una cosa que deberá ser ampliada sin duda. En medio de sospechas de contabilidades creativas
que esconden los costos reales al público. Los expertos en medios de comunicación, el experto en medios de comunicación Raúl Trejo del Arbre afirmó que las prácticas detalladas en el documento no parecen ser ilegales en México, pero si son ciertas, no serían éticas. El único documento que detalla servicios ya prestados se refiere a una campaña de televisión acerca del quinto informe de gobierno del presidente Fox en septiembre de 2005. El documento describe, entre comillas, una tarifa acordada de 60,000 pesos, cubriendo la producción de 6 anuncios de televisión con la participación de Fox, así como el entrenamiento de medios, el media training, para 5 de sus secretarios de gobierno o de Estado, una serie de entrevistas con ellos. The Guardian pudo verificar que se realizaron al menos 3 de esas entrevistas. La sección que podría ser la más controversial es sobre las modalidades de pago, lo que sugiere una manipulación deliberada para ocultar lo exorbitante del gasto. El documento afirma que, entre comillas, como se acordó, a la oficina de la presidencia solamente se le ha facturado por 3 millones de pesos y agrega que las facturas de los restantes 57 millones de pesos serán enviadas cuando la oficina de presidencia nos diga por qué servicios facturar y con qué otras partes del gobierno hacerlo. Así que la tarifa acordada de 60 millones de pesos, dice el documento, pues nos muestra una contabilidad creativa en donde paga 3 millones de pesos la presidencia y como se acordó con la oficina de la presidencia de aquel entonces de Vicente Fox, solamente se le facturan 3 millones de pesos y agrega que las facturas de los restantes 57 millones de pesos serán enviadas cuando la oficina de la presidencia nos diga por qué servicios facturar y con qué otras partes del gobierno hacerlo. Cierra las comillas de este elemento de información que no ha estado a la mesa sino hasta ahora, que tiene que ver en este caso con la presidencia de la República y pagos supuestamente aquí, supuestos pagos o presuntos pagos a la presidencia para entrevistas y entrenamiento de los secretarios para realizar estas entrevistas en la televisión. Los archivos también contienen propuestas, presupuestos y material de promoción que involucra a muchos otros políticos, incluyendo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero por el Cártel del Golfo. Los abogados de Yarrington han negado las acusaciones de lavado de dinero. Le pregunté a Yarrington hace unos minutos que hablamos con él. Él dice no haber leído el artículo y que lo leerá y después opinará en todo caso. Otro político mencionado en los documentos es el exsenador Demetrio Sodi, quien aseguró que no tenía conocimiento de alguna estrategia de promoción hecha por radar poco antes de su fallido intento de ser jefe de gobierno capitalino. Sodi dijo que era probable que el documento fuera falso, pero insistió en que él nunca ha pagado por cobertura favorable. Sugirió que los documentos podrían haber sido originados por gente desconocida para él que quiso apoyar su candidatura. Ningún otro político mencionado en los documentos habló con The Guardian. La actual ola de protestas contra la percepción de trucos sucios en los medios de comunicación se disparó el 10 de mayo cuando Televisa primero ignoró una protesta anti Peña Nieto en una universidad privada en la que el priista estaba dando un discurso y luego dio alta cobertura a las acusaciones de que la protesta estaba protagonizada por agitadores que no eran estudiantes. Durante una reciente manifestación, uno de los que protestaba cargaba una pancarta en la que proclamaba: "Ni mi mamá me manipula como Televisa". Conforme se aceleran las protestas contra la presunta parcialidad de los medios, Televisa se ha empeñado en demostrar que su cobertura es equilibrada. Ahora cubre las protestas del movimiento con detalle y las principales figuras de sus noticiarios situaron a Peña Nieto en una agotadora entrevista. La televisora también ha anunciado que transmitirá el próximo debate presidencial el 10 de junio en su canal más popular, que durante el primer debate fue reservado para un espectáculo de talentos. El ex empleado de Televisa aseguró que aunque la televisora estaba feliz de promocionar a Peña Nieto cuando, entre comillas, él era el mejor producto, esto no significa necesariamente un compromiso de largo plazo. La fuente indicó que antes de los trucos sucios contra López Obrador, él estaba en buenos términos con la televisora.
entre comillas, nunca pierde de vista el hecho de que es un negocio. La lealtad es a la posición, no a la persona. Termina diciéndole esta, que es una de las dos fuentes de The Guardian identificadas con la televisora. Una que le hace estos comentarios y otra fuente que estuvo en la televisora y que fue quien le entregó estos archivos de computadora a este periódico británico. Buscamos a The Guardian y nos ha dicho el periódico británico que no nos puede dar una respuesta en este momento, a lo que después de la pausa le leeré qué es lo que dice Televisa al respecto en un boletín de prensa. No lo leyó hasta el momento en sus pantallas de televisión, lo ha hecho a través de un boletín de prensa que nosotros leeremos íntegramente, porque estamos convencidos de que usted tiene derecho a saber todas las partes de esta película, completas, íntegras, dada la importancia del caso. Le buscamos a The Guardian para que nos diera una respuesta de lo que dice Televisa, y The Guardian nos adelanta, fuentes de The Guardian nos adelantan que emitirán en las próximas horas una respuesta a Televisa, y que además nos comentan que subirán a la página algunos documentos, a la página de The Guardian, algunos documentos que se refieren en la investigación. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Con este tema de lo publicado por The Guardian sobre la televisora más grande de México, que dice en su primer párrafo: vendió cobertura favorable a prominentes políticos en sus espacios de noticias y en sus programas de entretenimiento, y usó los mismos programas para desprestigiar a un líder de la izquierda, según estos documentos a los que tuvo acceso The Guardian. Ya leímos la traducción hecha por Irving Huerta de Noticias MBS, para que usted conociera íntegramente lo que está publicando este periódico influyente de la Gran Bretaña. Ya leímos lo que el PRI responde, que son transparentes todos los gastos de comunicación social de la administración de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, una respuesta que da David López y de la cual dimos lectura también íntegra. Televisa emite un boletín de prensa ayer por la noche, el boletín número T003, 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Un Día de la Libertad de Expresión, publica Televisa este documento que leo tal cual lo firma institucionalmente con su logotipo. El contacto es Alejandro Olmos y Regina Moctezuma, para quien quiera más información al respecto, de la Dirección General Corporativa de Comunicación de Grupo Televisa. Televisa desmiente al periódico inglés The Guardian con relación al artículo publicado hoy, o sea ayer, por The Guardian, con el título "Archivos de computadora vinculan tratos sucios de televisión al favorito a la presidencia de México", y firmado por su corresponsal Joe Tuckman. Grupo Televisa manifiesta lo siguiente. Son 10 puntos que leo. 1. En el artículo, la reportera señala que, entre comillas, no ha sido posible confirmar la autenticidad de los documentos. 2. Los documentos a los que alude el reportaje no fueron mostrados a Televisa, por lo que no pudimos dar una opinión de algo que desconocemos. 3. La reportera tampoco compartió con sus lectores los documentos base del reportaje. 4. La falta de rigor periodístico con que fue escrito se exhibe en que en el artículo la reportera usa 8 veces la palabra, entre comillas, aparentemente, pero esto no figura en el título, todos son apariencias, dice Televisa. 5. La reportera atribuye dichos documentos a una persona de nombre Jessica de la Madrid, aunque el mismo artículo señala que ella rechaza la validez de los mismos. 6. El supuesto contratante, Gobierno del Estado de México, también negó conocer los documentos a los que se refiere la reportera. 7. El reportaje señala que había un cliente que pagó mucho dinero, así nada más, sin precisar qué cliente ni cuánto dinero. 8. Simples documentos sin firma, sin logotipo y con registros electrónicos que desde cualquier computadora se pueden crear o alterar, no son prueba de nada en ningún país. 9. La reportera reconoce que se trata de los mismos datos presentados en 2005 por Genaro Villamil en la revista Proceso, los cuales han sido reiteradamente desmentidos y desconocidos por las partes a lo largo de 7 años. 10. La reportera miente al decir que Televisa no difundió nada de las protestas anti-Peña en la Ibero y que dio una amplia cobertura a los ataques contra los jóvenes. Televisa lamenta que la reportera Joe Tuckman
haya sido sorprendida con un material apócrifo que ha sido reiteradamente publicado y desmentido. El día de hoy, es decir, el día de ayer, Televisa recurrió a Chris Elliott, responsable del contenido, y a Alan Ross Brady de The Guardian para que realicen una investigación a fondo y ofrezcan una disculpa pública a Grupo Televisa. De igual manera, se está pidiendo la intervención de la Press Complaints Commission por parte de Televisa. Hasta aquí el boletín de prensa de la televisora. Le comentamos que nosotros en Noticias MBS buscamos a la gente de The Guardian, quien nos ha dicho que habrá una respuesta a la televisora y que incluso podríamos adelantar que piensan subir a su sitio de internet documentos relacionados con esta investigación y que son aludidos por la reportera en su texto. Después de la pausa, estamos en esta mesa con Genaro Villamil, colega periodista. ¿Cómo estás? Bienvenido, Genaro. Muchas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Y estamos con Laura Barranco, colega periodista. Ella forma parte desde el inicio de esta emisión de Noticias MBS, del equipo de trabajo y de contenidos de nuestra emisión. Desde que empezamos aquí en Noticias MBS, Laura, te agradezco que estés aquí. Buenos días y bienvenida. Laura forma parte fundamental del equipo de redacción y de contenido de Noticias MBS, pero en su momento fue una figura muy relevante en el equipo de contenidos y de noticias de Carlos Loret de Mola, el periodista y conductor de Televisa. Y le adelanto, antes de irme a la pausa, hace pocos días Laura me hizo favor de enviarme un correo para decirme que quería exponerme pues una inquietud que tenía desde hace tiempo a raíz de lo que pues es este complejo momento que se vive en las contiendas electorales. Laura me decía en ese correo que ella había decidido en su momento guardar algunas de las comunicaciones que sostuvo con Carlos Loret de Mola. En aquellos años en donde ambos formaron parte del equipo de contenido y producción de Primero Noticias, lugar donde continúa Carlos y lugar donde ya no está Laura desde hace algunos años. Y Laura, pues en su propia revisión periodística y personal de esa intensa comunicación que sostuvo con el periodista Loret de Mola, decidió personalmente poner a consideración de este espacio, del cual forma parte, pero que en este caso hay que subrayar que es una decisión personal, dado que es una experiencia previa a lo que es su presencia en este grupo de comunicación, y decidió exponer un conjunto de informaciones que ella preservó a lo largo de los últimos años y que me comentó en este correo y que yo le dije que lo podríamos analizar en algún momento de esta semana, que finalmente tendríamos que considerar el tipo de información de la que ella dispone, el tipo de planteamiento que ella quiere hacer al aire y que hará esta mañana, después de haber hecho el ejercicio necesario de la importancia que tiene lo que Laura contará y la relevancia que tiene en un momento como este, en donde de nuevo aparece, pero con una fuerza indiscutible por tratarse de un periódico como The Guardian, el gran asunto de la democracia mexicana, el gran dilema de la democracia mexicana. Dilema que, quien lo dijera, resumió en una frase, como he dicho en todo este tiempo, la mejor frase de la noche, el 6 de mayo, primer debate presidencial, el propio Enrique Peña Nieto. Si la televisión hiciera presidentes. A partir de lo dicho por Peña Nieto, volvimos al tema con mucha amplitud sobre el dinero gastado desde los gobiernos para construir, favorecer o promover figuras políticas y construir candidaturas. Y nos hemos dado la tarea aquí en las mesas de debate con los coordinadores, con documentos que van y vienen, con grandes dudas y preguntas sin respuestas sobre cuánto y cómo es que se gastan los gobiernos dineros en las televisoras, en la radio, en los medios en general. Hay dinero que se puede confesar y se encuentra en la cuenta pública. Hay dineros que no se pueden confesar y que son las cifras negras de las que hablan especialistas como los que encabezan Fundar, entre otras cosas. Después de la pausa, escucharemos el comentario de Genaro Villamil, a quien ya habíamos invitado de por sí para hablar del artículo de The Guardian, pero que hemos invitado ahora, que se abre la puerta para escuchar a nuestra colega periodista Laura Barranco,
quien en su momento formó parte directa del equipo editorial y de noticias de Carlos Loret de Mola de Televisa. El tema es el tema es precisamente el tipo de información que puede haber y que esté disponible y la que va a estar disponible sobre este asunto del involucramiento de una televisora, la principal del país, en la construcción de una candidatura presidencial, con todo lo que ello implica para un país como el nuestro. Después de la pausa estaremos con ellos. MBS. Bueno, esta conversación que íbamos a sostener con Genaro Villamil esta mañana ha tomado un giro. Gracias, Genaro, por estar aquí para conversar y para compartir con Laura Barranco esto que vamos a escuchar de ella. Inicialmente era para analizar el caso de Guardian, que ya quedó expuesto muy ampliamente, pero te pido, bueno, a reserva de que lo abordaremos pues ya la semana que entra, pero te pido que nos recuerdes, Genaro, aquel reportaje que publicaste en la revista Proceso, que es un reportaje que ahora volvemos a revivir, entre otras cosas porque López Obrador en el debate presidencial sacó una hoja en donde se hablaba de una de las operaciones, hablaba del resumen, digamos, del presupuesto de un documento al que tú tuviste acceso y que has dicho que es un documento que te entregó a alguien de Televisa y que tú publicaste hace algunos años. En este 2012, en el debate, López Obrador, respondiéndole a Peña Nieto, que lanzó aquello de si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel, para decirle Peña a López Obrador que se había gastado 1,000 millones de pesos en gasto publicitario y de difusión cuando fue jefe de gobierno de la capital del país. Eso le dijo Peña a López Obrador. López Obrador le revira y dice, usted en una sola empresa se gastó en un año más de 600 millones de pesos. Y muestra muy rápidamente en el debate el documento. Se refería, y luego ya lo analizamos muy ampliamente aquí con los documentos en la mesa de debate con los coordinadores de campaña, se refería a lo que tú publicaste. Brevemente, recuérdanos ese documento, que después fue motivo de un airado y ríspido debate aquí con Héctor Aguilar Camín. Recuérdanos la esencia de ese documento publicado por Proceso y referido por López Obrador en el debate. Hola, Carmen. Hola, Laura. Buenos días. El 23 de octubre de 2005, en la portada de Proceso, se publica el primer reportaje que habla sobre este proyecto. Este fue el proyecto, estos son los documentos de la cotización que le hacen al gobierno del Estado de México, Enrique Peña Nieto, al gobernador Enrique Peña Nieto, se lo hace las dos empresas, TV Promo y Radar Servicios Especializados. La responsable del proyecto, aquí aparece con todo y nombre en la factura, es Jessica de la Madrid, la misma que cita The Guardian. Y bueno, se hace una exposición del proyecto que el total de inversión en tiempos de televisión era 691 millones, y el total de inversión, incluyendo el entrenamiento a voceros y toda esta parte que también se le hicieron a Fox, es total de inversión en estrategia integral de comunicación, le llaman ellos, fue 50.681.000. Sumado los 50 millones más los 691 millones, dieron 742 millones, 115,000 pesos. Este fue el primer texto, el primer reportaje. Me acuerdo muy bien de la entrada del texto, decía: juez y parte en los conflictos electorales, Televisa, al mismo tiempo que golpea, le vende a los otros la solución para salirse del conflicto. Era el momento, o estaba muy reciente, Montiel, el golpe a Montiel en los canales de Televisa. Era al mismo tiempo que golpeó a Montiel por un acuerdo que ya tenía con Roberto Madrazo, según el propio Arturo Montiel ha admitido en su libro. Al mismo tiempo que hacía eso, le vendía a su sucesor, Enrique Peña Nieto, un plan de trabajo para que no lo mencionaran en el escándalo de Montiel y para habilitarlo y capacitarlo y ser un candidato presidencial. El segundo reportaje aparece una semana después, el 30 de octubre. En este reportaje ya se documenta toda esta parte que The Guardian dice que es la estrategia creativa de contabilidad, en donde yo presento a partir de las... esto no me lo filtró nadie, esto está en el registro público de la propiedad del Departamento del Distrito Federal.
presento las denominaciones y los integrantes de TV Promo, que es una empresa creada en el 19 de marzo del 87, aquí está el documento, y después presento la otra empresa, que es Radar Servicios Especializados, que es del 19 de agosto del 2002, que es también la que menciona de Gabriel. Así es, bueno, lo traemos a colación muy a grandes rasgos, a reserva de que ya podremos ampliar más todo esto, pero es importante recordar que ese reportaje, esos reportajes que publicaste en Proceso, que mostraban estas informaciones, bueno, pues acudieron en su momento, por supuesto, a la televisora, porque era la exhibición de un asunto que impactaba a todos en la televisora. Hasta ahí me quedo, Genaro, para decirle a Laura qué sucedió ahí adentro. Tú trabajabas en Televisa con Carlos, tú eras una parte fundamental de su equipo de contenido y de producción, y tú, por las razones que tú misma explicarás, si así lo decides, decidiste guardar todos estos años un conjunto de comunicaciones directas entre tú y Carlos, y has decidido, en función de lo que está pasando en México, revelar el contenido de parte de esas comunicaciones directas tuyas y de Carlos Loret de Mola, en donde, en una en particular, que es muy relevante, te está hablando Loret de Mola del reportaje de Proceso. Sí. Precisamente del reportaje de Genaro Villamil, que ha sido desmentido por Televisa y desmentido por Aguilar Camín, que estuvo aquí, y desmentido por otras voces, por el Estado de México. Cuéntanos, Laura. Bueno, describo rápidamente a qué le voy a dar lectura en este momento. Es el chat interno que teníamos, bueno, me imagino todavía lo tienen, en Televisa, y que se manejaba en este programa interno, como intranet que tenían, que se llama Appstar, o también le conocemos nosotros como eNews. Este chat era pues la forma en la que nos comunicábamos más ágilmente estando al aire. Carlos Loret de Mola venía de una cobertura especial. Él no estuvo el lunes inmediato a la publicación de Proceso en el noticiero, pero precisamente en el noticiero empezaron días antes a programarse precisamente unas especies como de gacetilla electrónica, así lo llamó Genaro en su primer artículo sobre este tema. Es decir, en la pantalla ocurría lo que ese documento describe. Sí. Y a mí inmediatamente me empezaron a llamar la atención, dije, ¿qué hacen esos? ¿Tú que eras parte de quien hacía los contenidos? Sí, porque pues estaba, aunque dentro de los comerciales, pues era dentro del horario del noticiero, ¿no? Veníamos nosotros de habernos integrado a la primera emisión de el Canal 2. Era la gran oportunidad, Carlos, de estar en un espacio estelar de noticias con una conducción. Había mucho furor, todos estaban contentos, pero pues sí, yo siempre como que tuve ahí mis reservas, ¿no? Siempre fui muy aguafiestas. Entonces, ese era el contexto en el que estábamos viviendo a nivel interno del noticiero. Y llega Carlos el 26 de octubre de 2005, allá normalmente a conducir su programa, insisto, de esta cobertura que había hecho especial. 3 días después del primer reportaje. 3 días salió después, el 23 exacto. de octubre. Y 6:23 de la mañana me pregunta a través de este chat, ¿viste lo de Proceso sobre Televisa? Y le respondo, sí. Y justo estaba leyendo cuando pasa una gacetilla electrónica, como definió Proceso, de Peña Nieto. ¿Tú qué piensas?, le pregunto yo. Y le abundo. El tal Alejandro Quintero es el que decías que defendía a Montiel, ¿no? Y que te odiaba. Me responde Loret. Bueno, pues pone en mayúsculas, todo, absolutamente todo es verdad. Como nunca, Proceso, todo con precisión, es exacto. Y me responde a la aseveración, el tal Alejandro Quintero es el que decías que defendía a Montiel, y me dice, sí. Yo le respondo, me quiero morir. Y todavía mandan indignados, Televisa, que la línea editorial
no la comprometían a ningún precio. Cuando se difundió reportaje de Proceso, inmediatamente Televisa sacó un comunicado parecido al de ahorita, en donde precisamente en su punto neurálgico decían que no comprometían la línea editorial. Le digo yo, ay Carlos, se vienen meses muy difíciles. Y él me responde, a ver, pero por ejemplo, lo cierto es que por lo menos a mí, nunca me han dicho que entreviste a Enrique Peña Nieto. ¿Cómo se plantea ahí? Por, obvio la palabra, como los 100 días del gobierno y cosas así. Di la palabra si quieres. Por pendejadas como las de los 100 años de gobierno y cosas así. Más adelante me dice del chat, bueno, yo le digo a Carlos, se ve pésimo el anuncio sin firma, es peor que si lo entrevistaras, es burdo, evidente, asqueroso. Y bueno, eso de las cápsulas tipo nota se vale, me dice él. Todos los medios lo hacen, hasta Proceso. Son notas pagadas y se ponen en periódicos y revistas con letra diferente. Después de los avances, para que sean como comerciales, lo que no tiene madre, él me dice, es que el güey, Alejandro Quintero, ande comprometiendo entrevistas. Bueno, lo peor es que el güey, insisto, Alejandro Quintero, trabaje aquí, carajo. Y que lo dejen hacer todo lo que hace, porque obviamente no actúa solo. No sé qué hacer. Estoy francamente indignado, aunque debo de admitir que no me puedo quejar, porque si me responden, a ver cabrón, es decir, pues todos sus jefes en Televisa, ¿cuándo te hemos dicho tal o cual cosa? Me chingan, porque me chingan porque no sé si ese plan sea futuro, pero hasta ahora no se ha dado. Ni siquiera fue nota famosa, perdón, yo le digo a Carlos, ni siquiera fue la nota famosa Gacetil, era un inserto con su bla 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 demogágica. Estoy describiendo lo que había pasado esa semana dentro del noticiero. La verdad, un televidente común confunde, pero a la gente del Círculo Rojo sabrá, y bueno, ya hasta lo confirmó Proceso, de qué se trata en realidad. Él me responde, igual un lector común con una nota pagada, ese es el atractivo. Defiende la diferencia, o más bien la similitud entre una gacetilla electrónica y una gacetilla en prensa. Lectores comunes saben, yo le digo, lectores comunes saben, tú y yo, lectores comunes sabes, tú hay muy pocos, en cambio televidentes son un chingo. Y más adelante él me responde, ¿y los contratos burdos de AMLO con Proceso? ¿Y el hecho de que Scherer sea su asesor? Le respondo yo, Carlos, de un tiempo para acá buscas la viga en el ojo ajeno, debes entender que van a empezar a señalarte y tú no puedes salir con que, pues si todos lo hacen. Así que ve pensando en qué vas a hacer en tu caso concreto. Y me responde él, pues es lo que te pregunto, no sé qué hacer, ¿qué hago? Hasta aquí es hasta donde has decidido dar a conocer estas comunicaciones internas. Laura Barranco, bueno, pues se explican por sí mismas, Genaro Villamil. Es una información muy poderosa, una información muy fuerte, porque son las entrañas, digamos, de la comunicación entre dos periodistas que estaban viviendo un momento difícil, un momento donde la publicación de Proceso los cuestionaba sobre el significado que tenía que alguien de la televisora ofreciera esos servicios que incluían entrevistas y demás servicios de comunicación. Y el propio Carlos dice, bueno, a mí no me lo han pedido, pero también dice, y me gustaría que nos repitieras esta frase en donde te está diciendo, viste lo del Proceso, tan marcó obviamente a Carlos una publicación como esa, que te comunica a través de este servicio interno de comunicación de Televisa. Te pregunta de inmediato al llegar, después de su ausencia de unos días en una cobertura, lo primero que te dice es, viste Proceso. Quiere decir que, obvio, lo traía en la mente, lo traía pues cuestionándose como periodista, que es Loret de Mola en este caso.
la frase que te dice como nunca proceso? Dice, bueno, pues todo, absolutamente todo es verdad, como nunca proceso, todo con precisión es exacto. Pues mira, Laura, lo que has traído aquí a consideración del público, de la sociedad mexicana, es muy relevante porque es una pieza de información que, sumada a las otras piezas de información, desde luego lo que Villamil ha publicado en todo este tiempo, ahora de The Guardian, y sobre todo las propias valoraciones que el público y la sociedad mexicana pueda hacer por sí misma de lo que ha sucedido en la pantalla con la figura de Enrique Peña Nieto y esta gran pregunta obligada para México. ¿Se ha construido o no desde la televisora a un candidato presidencial que puede llegar a la presidencia de México este 1 de julio? Eso que el propio Peña Nieto sabe que es su principal sello, tan lo sabe que lo tuvo que formalizar, que lo tuvo que tratar de exorcizar con la frase del debate de si la televisión hiciera presidentes, dando cuenta de que no es así y de que tan no es así que si fuera el caso, pues hay que revisar las cuentas también de López Obrador. Bueno, el tema es crucial para México. El tema es de enorme importancia y no podemos cerrar esta conversación y este programa que ya se acabó sin decir que el impulso principal que se ha podido observar en miles de personas, jóvenes en este caso, y estudiantes que han salido a las calles a raíz de un incidente, como suele pasar los grandes movimientos, a raíz de algo que detonó el sustrato fundamental de las movilizaciones de jóvenes y estudiantes en México, está puesto ahí, en la gran interrogante de si estamos, sí o no, frente a una candidatura presidencial construida abiertamente o no tan abiertamente desde la principal televisora del país. Y si así es, ¿qué significado tiene que Enrique Peña Nieto pueda llegar a la presidencia de México? A partir de esta gran cuestión, ¿qué tipo de presidencia podría ejercerse si viene en el origen y en el desarrollo marcado por un vínculo tan estrecho y tan identificable en la pantalla y con estas informaciones con la televisión? Ese, y nada más que ese, es el principal asunto hoy para México. El principal dilema y discusión pública necesaria que estamos obligados a dar y que la sociedad mexicana tiene derecho a saber. Y que la sociedad mexicana tiene derecho a tener todos los elementos posibles a la mesa. Tiene que saber qué dice Villamil, qué dice The Guardian, qué dicen algunos otros medios que han abordado el asunto de diferentes maneras, qué dice el libro de Tavira, Las mujeres de Peña Nieto, donde incluye la historia de Jessica de la Madrid y otras que de otras maneras se acercan al asunto. ¿Qué dice Televisa? ¿Qué dice el PRI? ¿Qué dice el Estado de México? La sociedad mexicana tiene derecho a tener todas las fichas de información a la mesa. Has traído, Laura, hoy un testimonio muy fuerte que sacudirá nuevamente a la televisora y que sacudirá sin duda pues a la sociedad mexicana al incorporarse algo tan de la entraña de los periodistas. Y adelantar que en la página de Aristegui Online se va a subir el documento para que la gente pueda consultarlo y bueno, pues hacer sus valoraciones. Exacto, que hagan sus valoraciones, porque evidentemente pues no es un documento legal que sea ante notario y cositas así, que es yo creo muy probablemente lo que empiece a cuestionar Televisa, pero pues es el documento tal cual se imprimió desde el sistema de Appstar, o sea, ni siquiera ha pasado a Word e impreso, sino que desde el sistema y la intranet de Televisa. Está el documento que has puesto a consideración también de los que puedan revisarlo directamente en Aristegui Noticias, que efectivamente te agradezco que lo permita subir al sitio en donde hacemos periodismo digital y que permite pues que lo que hacemos en la radio también pueda ser revisado con más detenimiento cuando se trata de documentos, cuando la gente quiere leer más, cuando la gente quiere decir, a ver, ¿cómo fue que dijo? Bueno, ya lo dijimos en la radio, ahora quien lo quiera consultar lo puede consultar directamente en Aristegui Noticias. Y ahí está un nuevo elemento muy fuerte que incluye no solamente el documento mismo, sino tu propio testimonio. Y en estas historias, los testimonios también son relevantes. Sabemos quién eres, sabemos de tu identidad, sabemos de tu experiencia previa profesional
constatable en la televisora y tu relación profesional con Carlos, y tú pones tu nombre y apellido y tu persona para decir: yo me hago cargo de lo que estoy informando a la sociedad mexicana a través de la exposición de este documento. No es poca cosa, Laura, y así lo dejamos subrayando que además del papel has puesto tu propio testimonio, que vale mucho, como vale mucho el testimonio de quien le dijo a The Guardian algunas otras cosas, que en este caso va desde el anonimato y el resguardo de la fuente de The Guardian, como es el caso de Genaro Villamil, quien también a su vez informó en su momento que quien le entregó los documentos que ahora volvemos a revisar es una fuente que trabajaba en la televisora y que decidió entregarle esa información a Genaro Villamil. Está su calidad profesional para afirmar que de ahí procede la información del reportaje original de todo esto, de The Guardian, que dice: yo tengo mi propia fuente también relacionada con la televisora, y tú misma, que no tienes otra fuente que no seas tú misma, que ya es mucho, y que te agradecemos lo hayas expuesto esta mañana. No, al contrario, gracias. Gracias, Laura, por estar aquí. Y decíamos que The Guardian nos dice que va a emitir también una respuesta a Televisa en las próximas horas, y que nos comentan que subirán a su propia página algunos documentos que se refieren en la investigación. Pues ahí está, Genaro Villamil. ¿Qué comentario harías, muy para cerrar esta mesa, que bueno, pues habremos de abordar de otras maneras porque se nos acabó el tiempo, pero no quisiera dejar de escuchar una reflexión tuya, habiendo estado y estando como estás tan involucrado en esta investigación, de lo que significa lo que acabamos de escuchar? Muchas gracias, Carmen. Creo que el testimonio de Laura es fundamental, no solamente por la expresión de Carlos, buen periodista, que sabe y al menos supo en ese momento reconocer que lo que estaba ahí escrito era con toda precisión exacto. Creo que el problema fundamental no es si nos peleamos o no con Televisa, si Televisa nos llama mentirosos o no, si le reclama a The Guardian que haga una disculpa pública. El problema fundamental es la disculpa pública que le tiene que dar Grupo Televisa a la sociedad mexicana. El problema fundamental es que durante por lo menos una década que tenemos documentada, en los informativos de Televisa o en los espacios de noticieros y de entretenimiento, se le ha transmitido a la audiencia lo que es en realidad publicidad pagada con dinero público, cuya contabilidad no ingresa de manera abierta a las arcas de la empresa, ni tampoco es informada a las autoridades hacendarias. Ese es el gran problema. Ese es justamente el problema medular de la democratización de los medios de comunicación. Ese es justamente el tema que los jóvenes del Yo Soy 132 lo han puesto en las calles con una precisión exacta. Precisión meridiana, le han dado al clavo los chavos. Al decir, el voto informado es lo que queremos, y no puede haber voto informado si hay un engaño constante en la pantalla a los televidentes. Pues ahí está, y bueno, pues esto tendrá que seguir discutiéndose, porque le va la vida a México con el tema del tipo de democracia o de distribución del poder, ya no solo mediático, sino político. Estamos frente a algo que ha trastocado los órdenes básicos del régimen democrático de cualquier país, y ese es el tema, y eso es un asunto fundamental. Laura Barranco, gracias otra vez por estar aquí. Gracias, Genaro Villamil, por estar aquí. Y bueno, si usted quisiera volver a escuchar parte de lo que hemos transmitido durante la semana y el día de hoy, bueno, pues tenemos un espacio con Eduardo Gómez Orozco, que presenta lo mejor de estos programas de Aristegui en Noticias MBS, así que hoy puede escuchar a las 11 de la noche con la información del sábado y del domingo, y recuperando las partes más importantes, por supuesto, de lo que hemos podido presentar a lo largo de la semana. Y sin duda lo que acabamos de escuchar es una parte fundamental de lo que hemos presentado para usted en esta semana. Gracias nuevamente, y nos vamos. Me dice Livier Cuevas, nuestra querida productora en este momento, que nos vamos a despedir con... ¿Caifanes? ¿Qué te parece, Genaro? Perfecto. ¿Caifanes? Genial. Genial. Y más por el domingo hay marcha del Yo Soy 132. Bueno, ese es un tema. Es que es viernes. Ya nos colgamos 6 minutos. Perdón a todos. Es viernes. ¿Habrá debate? El domingo a las 8 de la noche. Domingo 10 de junio, gran fecha
una fecha tremenda para México y los estudiantes. 10 de junio, recordamos el halconazo y recordamos el 71. 10 de junio, debate presidencial, 4 candidatos buscando la presidencia de México, una discusión que moderará el colega Javier Solórzano en Guadalajara, Jalisco, de la que hablaremos ampliamente el próximo lunes, por supuesto, y 10 de junio, día del debate, día del recuerdo en México profundo de lo que fue esa fecha para nuestro país y para nuestros estudiantes. Así que muchas cosas todavía faltan por verse de aquí al próximo domingo y nosotros regresamos con usted el próximo lunes en este espacio de Noticias MBS. Nos vamos, los Caifanes, el comunicador.